Cuando las radios murieron, también lo hizo la esperanza. Aislados del comando, inmovilizados en territorio enemigo, y con cada segundo inclinándose hacia el desastre, la unidad estaba acabada. O eso pensaban, porque una soldado recordó algo que el resto había olvidado hacía mucho tiempo. Un viejo código, una reliquia del pasado y la clave para la supervivencia. Su nombre era Teniente Claire Morgan, y cuando el valle se convirtió en una trampa mortal, ella se convirtió en la única línea de vida que quedaba. Para entender cómo, debemos regresar a la noche en que la estática se tragó todas las voces. Un código olvidado susurró de vuelta. La lluvia llegó primero, fuerte, implacable, golpeando la bóveda de la selva como 1000 tambores. Luego, los disparos. Resonaron en el aire de la jungla con tal ferocidad que hasta los árboles parecían retroceder. La teniente Claire Morgan se aplastó contra el barro, su cabello rubio atado en una coleta apretada bajo su casco. Sus ojos azules escudriñando la oscuridad a través de unas gafas salpicadas de lluvia. Su pelotón estaba disperso por el fondo del barranco, hombres gritando, botas resbalando en el lodo, rifles disparando hacia los destellos enemigos ocultos en la línea de árboles. Habían caído en una emboscada, una zona de aniquilación diseñada por enemigos que conocían el terreno demasiado bien. Comando Alfa, aquí Eco 2-1. Estamos bajo fuego intenso, ladró la voz del sargento Holt por la radio. Solicitamos apoyo inmediato. Estática, nada más. Alfa, ¿me recibe? Maldita sea, responda. La radio siseó, escupió y luego enmudeció. A Claire se le revolvió el estómago. Se arrastró hasta la mochila de comunicaciones. Le arrebató el auricular a Holt. Alfa, aquí la teniente Morgan. Coordenadas de cuadrícula Delta Romeo 7 Niner. Estamos inmovilizados. ¿Me copia? Solo el hueco crepitar del aire muerto respondió. La verdad la golpeó. Sus radios no estaban rotas. Su señal estaba siendo interferida. Señora, gruñó Holt, su rostro manchado de barro y miedo. Si no podemos contactar al comando, estamos muertos aquí. Claire echó un vistazo a su alrededor. 12 soldados, munición ya escaseando, enemigos acercándose por 3 flancos. Los refuerzos ni siquiera sabrían que estaban en problemas. Entonces haremos que lo sepan, dijo ella. ¿Pero cómo? Mientras el tiroteo arreciaba, los recuerdos se abrieron paso en su mente. Noches de estudio en la academia, viejas conferencias a las que ya nadie prestaba atención. La voz de su abuelo, grave por la edad, contando historias de cómo la comunicación se transmitía antes con luz, sonido y código cuando las radios no eran fiables. Código Morse. Obsoleto, olvidado, pero nunca inútil. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Se volvió hacia Holt. Todavía tenemos la lámpara de señales de campo. Él parpadeó. ¿La lámpara? Eso es chatarra de la Guerra Fría, señora. Responda a la pregunta. ¿Sí? En la mochila de equipo, pero... Tráela. En cuestión de minutos, el maltrecho dispositivo de señales, una reliquia cuadrada y cubierta de polvo, fue instalado en la cresta. Parecía patético contra la tormenta, apenas funcional. La mitad del pelotón lo miró con escepticismo, la otra mitad con total desesperación. ¿Cree que el enemigo no sabe cómo interferir señales de luz también?, preguntó Holt con amargura. Claire ajustó la correa de la lámpara, su mandíbula tensa como el hierro. No necesitan interferirla. Ni siquiera se darán cuenta de lo que es. El primer destello de luz parpadeó a través de la bóveda de la selva. Corto, largo, corto, firme, primitivo, desesperado, pero preciso. Deletreó las coordenadas, la designación de la unidad y una palabra que le habían inculcado desde niña, SOCORRO. Abajo en el barranco, los hombres luchaban para darle unos segundos. Los morteros enemigos golpeaban. El barro saltaba hacia el cielo, cubriendo al pelotón de escombros. Un joven soldado gritó cuando la metralla le desgarró la pierna. Claire no dejó de hacer señales.
sus dedos enguantados accionando la lámpara rítmicamente, ignorando el caos, ignorando las dudas, aferrándose a la única oportunidad que les quedaba. Durante lo que parecieron horas, la lámpara parpadeó en la tormenta. No hubo respuesta. Los rostros de sus soldados se hundieron. Uno murmuró: «Es inútil. Ya nadie usa el Morse». Pero entonces, a través de las cortinas de lluvia, débil, casi imposible de creer, una luz respondió parpadeando. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, SOS. El pecho de Claire se contrajo. Alguien ahí fuera todavía lo sabía. Alguien había escuchado. Holt gritó, su rifle escupiendo fuego. ¿Qué demonios acaba de hacer? Los labios de Claire se curvaron en una sonrisa feroz y sombría. Les recordé que aún no estamos muertos. Los soldados se reanimaron. Su agotamiento reemplazado por adrenalina pura. La esperanza volvió a brillar en sus ojos. La jungla seguía en llamas. El enemigo seguía acercándose. El valle del río seguía siendo una trampa mortal. Pero por primera vez en toda la noche, no estaban solos. Porque alguien, en algún lugar, estaba respondiendo en un código olvidado. El tiroteo no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Las balas trazadoras enemigas cortaban los árboles como cometas furiosos. Las granadas retumbaban, esparciendo tierra y hojas sobre el pelotón acurrucado. Sin embargo, los ojos de Claire permanecían fijos en la lámpara, sus dedos tecleando una súplica más desesperada. Unidad Eco 2-1. Inmovilizada. Coordenadas 47.91 norte, 22.05 este. Se requiere extracción inmediata. La respuesta llegó más lenta, más firme. Una secuencia deliberada de puntos y rayas que solo alguien entrenado en Morse reconocería. Holt se agachó a su lado, mirando con incredulidad. «Señora, ¿quién demonios usa esto todavía?» Los labios de Claire se apretaron en una línea delgada. «Alguien que todavía recuerda», tradujo en voz alta mientras los destellos tallaban la noche. «Aguanten. Refuerzos en camino. ETA 60 minutos. Mantengan defensa. 60 minutos. Podrían haber sido 60 horas. Sus hombres estaban sangrando casi sin munición. El enemigo no cedía. 60 minutos. Escupió Holt, metiendo un cargador nuevo en su rifle. No duraremos ni 10. Claire no se inmutó. Entonces haremos que 10 minutos parezcan 60. La siguiente hora se convirtió en una vorágine de violencia. Los morteros martillaron su cresta. Cayeron 2 soldados más, uno gritando hasta que Claire lo arrastró a cubierto, vendando sus heridas con tela rasgada de su propia manga. Tenía las manos resbaladizas de sangre, su uniforme hecho jirones, pero no se detuvo. A las 3:10, un escuadrón enemigo irrumpió en la jungla, gritando gritos de guerra, con los rifles al rojo vivo. Claire tomó la ametralladora desechada de Mason, la apoyó contra el barro, y los abatió en una lluvia de fuego. Los casquillos saltaban. El vapor siseaba del cañón sobrecalentado, pero mantuvo el gatillo apretado hasta que el silencio cayó de nuevo. Respirando con dificultad, miró a sus hombres. La mitad estaban heridos, todos exhaustos. Sus ojos, sin embargo, se aferraban a ella como a un salvavidas. Ya no era solo su teniente, era su ancla en la tormenta. A intervalos volvía a la lámpara. Cada vez que parpadeaba, llegaba una respuesta, tranquila, profesional, firme. Movimiento enemigo flanco norte. Aproximándose. Ajuste en defensa. Lanzamiento de munición en progreso. Vigilen curva del río. Manténganse con vida. La ayuda está más cerca. Cada mensaje era como oxígeno para sus pulmones. Quienquiera que estuviera al otro lado no solo estaba escuchando, estaba guiando. «Señora», murmuró Holt, recargando, «ese no es un operador cualquiera. Nos están observando. Saben exactamente lo que está pasando aquí». Claire no lo negó. Un escalofrío la recorrió, pero lo reprimió. No importaba quién estuviera al otro lado.
Lo que importaba era que estaban vivos gracias a ello. A las 3:45, el cielo se partió con un trueno, no natural, sino artificial. Los paracaídas florecieron en lo alto, casi invisibles bajo la lluvia. Los contenedores de munición se estrellaron en el barro cerca de su posición, las cuerdas de los paracaídas enredándose en los árboles. Los hombres rugieron de alivio, corriendo a por el reabastecimiento. Claire abrió una caja con las manos temblorosas mientras sacaba cargadores nuevos y vendas. «¿Ven?», dijo, su voz firme a pesar del caos. «Todavía no estamos acabados». Pero el enemigo tampoco lo estaba. A través de la niebla, los vio agrupándose, docenas de siluetas moviéndose con un propósito. Ya no solo atacaban, se preparaban para arrollarlos. La lámpara parpadeó de nuevo, esta vez con urgencia. «Asalto! Final inminente. Mantengan posición en puente. Refuerzos 30 minutos». El pecho de Claire se contrajo. 30 minutos. Una última resistencia. Reunió a su pelotón detrás de la poca cobertura que quedaba. Sus rostros estaban pálidos, pero sus ojos firmes. «Escúchenme», dijo alzando la voz por encima de la lluvia. «Aguantamos. No retrocedemos. No nos quebramos. 30 minutos. Es todo lo que necesitamos. Y si quieren este puente, tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Los hombres asintieron, la determinación sombría grabada en sus rostros. A las 4 de la mañana, la jungla estalló. El enemigo cargó en oleadas, gritando, disparando. Las granadas estallando entre los árboles. Claire disparó hasta que su rifle hizo clic. Cambió a su pistola y luego sacó su cuchillo cuando se acercaron demasiado. Luchó con cada gramo de fuerza que le quedaba, sus movimientos bruscos y brutales, sus ojos azules brillando con los destellos de los disparos. Holt cayó a su lado, la sangre empapando su chaleco. Lo arrastró hacia atrás con un brazo mientras disparaba con el otro. La lámpara parpadeó desde la cresta, ahora frenética. 15 minutos. ¡Aguanten! Sus pulmones ardían, sus brazos dolían, pero no cedió. Estaba en todas partes a la vez, disparando, haciendo señales, vendando heridas, gritando órdenes. Sus hombres la miraban y no veían a una teniente, sino a una fuerza de la naturaleza. Y entonces, en medio del caos, un silencio aterrador. El enemigo no se retiraba. Se estaba reagrupando para algo peor. El corazón de Claire latía con fuerza. Era el momento. El último empujón. La lámpara parpadeó una última vez esa noche. Su mensaje corto y tajante. Todo o nada. Resistan. Claire se limpió la sangre de la cara, aferró su rifle y se puso en pie. «Muy bien entonces», murmuró a la tormenta. «Resistiremos». El enemigo llegó justo después de las 4 de la mañana. Los silbidos perforaron la lluvia, seguidos por el trueno de botas cargando colina abajo. El corazón de Claire latía con fuerza mientras docenas de soldados enemigos irrumpían en la línea de árboles de la jungla, disparando mientras corrían. Levantó el puño, lo mantuvo firme por un instante y luego lo bajó. Las explosiones rasgaron la noche cuando las minas Claymore que había colocado antes detonaron, abriendo una brecha en las primeras filas. La explosión iluminó la lluvia como un relámpago, los gritos resonando por el valle. Su rifle pateó contra su hombro una y otra vez, hasta que el cerrojo se cerró sobre una recámara vacía. Metió un cargador nuevo y siguió disparando. «¡Aún con usted, teniente!», gritó el sargento Holt, pálido y sangrando, pero aún en pie, desde el flanco izquierdo. «¡Conténganlos ahí!», gritó ella. «Oblíguenlos a ir al centro». Y lo hicieron. El enemigo se canalizó hacia el estrecho centro del puente, el único lugar donde Claire los quería. En medio del caos, se dejó caer al barro junto a la vieja lámpara de señales. Sus manos temblaban, sus guantes resbaladizos por la lluvia y la sangre, pero se obligó a mantenerse firme. Apretó el interruptor y emitió un patrón claro en la noche. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos. La vieja señal de socorro. SOS. Segundos después, contra todo pronóstico,
La jungla respondió. Una secuencia de retorno igual de deliberada, igual de firme. Alguien ahí fuera la había visto. Alguien estaba escuchando. Se le hizo un nudo en la garganta. Ya nadie usaba ese código. Nadie, excepto su abuelo, que se lo había inculcado de niña. Por un momento, casi pudo oír de nuevo su voz grave, enseñándole cómo cada destello de luz podía tener un significado. Pero fuera quien fuese, conocía la batalla en detalle. Nuevas instrucciones llegaron en ráfagas cortas. Enemigo agrupándose al norte. Cambien fuego. Luego otra. Refuerzos se acercan. Deben aguantar. Claire no dudó. Transmitió las órdenes y reposicionó a sus tropas. Sus exhaustos soldados escucharon, no solo porque era su oficial, sino porque era la única que seguía pensando con claridad en la tormenta. La siguiente oleada golpeó con más fuerza. Granadas de rifle explotaron en los árboles, cubriéndolos de corteza y astillas. Un joven soldado cayó con un grito, y Claire lo arrastró hacia atrás por su chaleco, protegiéndolo con su propio cuerpo mientras disparaba su pistola con la mano libre. «¡Se están reagrupando para otro ataque!», gritó Holt, su ametralladora al rojo vivo. «¡Que vengan!», espetó Claire, su voz fría y firme. Volvió a la lámpara y envió otra señal. «Seguimos aguantando. Seguimos vivos». La respuesta llegó rápidamente, como si el misterioso aliado estuviera justo encima de ellos. 5 minutos. Los refuerzos llegarán. Mantengan su posición. 5 minutos. Podrían haber sido 5 horas, pero no tenía otra opción. El último ataque del enemigo llegó en forma de un muro de escudos. Docenas de soldados avanzando hombro con hombro, cubriendo a un equipo de ametralladora pesada, que desataba un fuego de supresión tan intenso que parecía que el propio aire se desgarraba. Su línea se dobló. La munición estaba casi agotada. Holt ya no tenía, su arma haciendo un clic seco. Sus soldados la miraron con los ojos vacíos de hombres, que creían que el fin había llegado. Claire se irguió en el parapeto, con el rostro surcado de barro y sangre. Levantó su rifle, cargó su último cargador y gritó por encima de la tormenta. «¡Aguantamos! ¡Los refuerzos están a minutos! ¡Nadie cede terreno! ¡Ni un paso!». Sus hombres rugieron en respuesta, con voces rotas pero feroces. Se levantaron del barro y dispararon sus últimas balas contra el muro que avanzaba. Los portadores de escudos se tambalearon. La ametralladora vaciló. Aún así, el enemigo siguió adelante. Entonces, justo cuando el rifle de Claire hizo clic en vacío por última vez, la noche se rasgó con un nuevo sonido. El batir de los rotores de helicópteros. El rugido de las ametralladoras rotativas cortando la tormenta. Los reflectores perforaron la oscuridad, inmovilizando al enemigo en cegadores haces de luz blanca. El fuego trazador barrió la jungla, destrozando el asalto final. Los cohetes impactaron en la línea de árboles, dispersando lo que quedaba de la fuerza enemiga. El muro de escudo se derrumbó bajo el fuego fulminante. El puente tembló mientras las explosiones recorrían el valle. Claire cayó de rodillas, con el pecho agitado, la lluvia y las lágrimas mezclándose en su rostro. A su alrededor, Eco 2-1 seguía con vida. Apenas, pero con vida. Miró la lámpara en sus manos, su lente agrietada brillando débilmente. Emitió un último mensaje en la noche. «Seguimos aquí». Y a través de la tormenta, por última vez, llegó la respuesta. «Nosotros también. Extracción en camino». Los helicópteros aterrizaron en lo que quedaba del claro. El viento de los rotores arrasando el humo y la lluvia. Los marines saltaron, armas en ristre, formando un anillo protector alrededor de los maltrechos supervivientes. Los médicos corrieron hacia adelante, transportando camillas, cortando vendajes ya empapados. Claire se sentó, desplomada contra el parapeto de piedra del puente, demasiado agotada para ponerse en pie. Tenía el pelo pegado a la cara, el uniforme hecho jirones y cubierto de barro, pero sus ojos azules seguían siendo agudos,
seguían vivos. «¡Teniente Morgan!», gritó un médico por encima del estruendo. Ella asintió débilmente. «Estos hombres, atiéndalos a ellos primero». Sus soldados, ensangrentados y pálidos, fueron subidos uno por uno. Algunos gemían de dolor. Otros sonreían a través de labios agrietados. Ninguno de ellos miró a Claire sin la misma expresión: gratitud. Cuando subieron a Holt a una camilla, él le agarró la muñeca. Su voz era apenas audible por encima del ruido. «No solo defendió el puente, teniente, nos sostuvo a todos nosotros». Ella le apretó la mano antes de que los médicos se lo llevaran. Para cuando ella misma estuvo a bordo del helicóptero, la adrenalina se había consumido, dejando solo la fatiga profunda de alguien que había gastado hasta la última gota de fuerza. Miró por la puerta abierta mientras el valle se encogía debajo de ellos. Los agujeros de bala marcaban el puente. El humo se elevaba de los cráteres calcinados. Sin embargo, seguía en pie. Y ellos también. Dentro, el jefe de tripulación se inclinó hacia ella. «Señora, el comando quiere saber cómo mantuvo la comunicación. Leímos su posición como una baliza». Ella dudó. Sus ojos bajaron hacia la maltrecha lámpara de señales que descansaba en su regazo. Su lente estaba rota, la carcasa abollada, pero había brillado a través de la tormenta cuando nada más podía hacerlo. «Usé un código», dijo en voz baja. «Morse. Anticuado, pero funcionó». El jefe de tripulación se rió. Hace años que no veía usar eso. Quienquiera que respondiera, seguro que lo conocía mejor que yo. Claire desvió la mirada, con el corazón encogido. Quienquiera que hubiera sido, no solo conocía el código, la conocía a ella. De vuelta en la base, los supervivientes fueron llevados directamente a la enfermería. A Claire la llevaron a una sala de informes, con el uniforme aún húmedo, el rostro pálido. Un coronel se sentó frente a ella, con ojos agudos, los dedos tamborileando sobre una carpeta. «Teniente», comenzó. «Su informe menciona lámparas de señales, un código obsoleto. Explíquese». Ella se lo contó todo. El silencio en las radios, la decisión de probar la lámpara, la extraña familiaridad de las respuestas. Describió las instrucciones, el lanzamiento de munición, la guía que convirtió el caos en algo que podían soportar. El coronel frunció el ceño. «Eso es imposible. No teníamos operadores entrenados en Morse de campo en ningún lugar cerca de su sector». «Entonces, ¿quién respondió?», preguntó ella. Él cerró la carpeta de golpe. «Oficialmente, nadie lo hizo. Lo que importa es que le dio tiempo a su unidad hasta que pudimos llegar. Ese es el registro». Pero Claire no estaba satisfecha con los registros. Días después, una vez que sus heridas fueron tratadas y sus hombres estaban estables, se encontró en el ala de comunicaciones de la base. Los técnicos de allí ya la conocían, la oficial que había resucitado un lenguaje muerto para salvar a su pelotón. «Teniente Morgan», dijo uno con una sonrisa, «tengo algo que querrá ver». Deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. Un registro de intercepción. Sin nombre, sin designación de unidad, solo un ping de ubicación. Provenía del antiguo puesto de montaña donde su abuelo había servido una vez, abandonado hacía mucho tiempo por las fuerzas oficiales. Las manos de Claire temblaron al sostener el papel. Recordó las extrañas peculiaridades en el ritmo, el espaciado de las señales, la forma en que cada mensaje se sentía menos como un procedimiento militar estéril, y más como una mano guía. Su abuelo había muerto hacía años, y sin embargo, de alguna manera, sus lecciones habían sobrevivido a través de alguien a quien él había entrenado. Alguien que todavía vigilaba desde las sombras. Semanas después, mientras caminaba por el perímetro de la base al amanecer, encontró un pequeño paquete apoyado contra la valla. Ningún guardia había visto quién lo dejó. Dentro había una brújula de latón gastada. En su tapa estaban grabadas 3 letras, M-O-M. Se le cortó la respiración. «More on me», más sobre mí.
la misma frase que su abuelo le susurraba al enseñarle el código. No había nota, ni nombre, solo la brújula. Pero no lo necesitaba. Años más tarde, los cadetes de la academia aprenderían sobre la resistencia de la teniente Claire Morgan. Oirían cómo defendió el puente cuando todas las radios enmudecieron, cómo usó un código olvidado para pedir ayuda, cómo salvó a sus hombres contra todo pronóstico. Pero en los pasillos silenciosos donde los soldados cuentan historias no escritas en los libros, añadirían algo más, que en algún lugar, en la tormenta, una mano invisible todavía respondía cuando una lámpara parpadeaba en la oscuridad, que los viejos códigos nunca mueren realmente, y que el coraje, como el legado, siempre encuentra una manera de hablar, incluso cuando todas las demás voces se han silenciado. Claire todavía guarda la brújula en su escritorio. A veces, tarde en la noche, la sostiene en la palma de su mano y recuerda la tormenta, el puente, la lámpara y los hombres que vivieron porque una mujer se negó a rendirse. Y cada vez que lo hace, susurra la misma promesa que su abuelo le susurró una vez: el código vive. La guardia continúa. Y esa fue la historia de la teniente Claire Morgan, la soldado que convirtió el silencio en una señal y un código olvidado en supervivencia. Si esta historia te inspiró, deja un comentario abajo, dale a me gusta, y no olvides suscribirte para más relatos increíbles de coraje y resiliencia. Porque a veces, incluso en el silencio más oscuro, una voz o una luz puede cambiarlo todo.